Hola, ¿qué tal? Soy Jorge Santoro, bienvenidos nuevamente a Yacar Desarrollo Artístico y Humano. Hoy es 8 de octubre del 2024, nos falta un poquito ya el último trimestre para terminar el año, rapidísimo se pasó. Y pues bueno, como no es la excepción, siempre tenemos invitados muy especiales y sobre todo con temas muy interesantes. Hoy tenemos a nuestro invitado, él es ufólogo, ¿se puede decir así? Especialista, ¿no? en el fenómeno OVNI. Y lo cual creo que le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestro amigo Leobardo Peña. Gracias, Leobardo. Un aplauso. Muchísimas ¡Bravo! gracias. Muchísimas gracias. Leo, Jorge. vengo corriendo. Es que, Sí, perdóname. Sí. Sabemos que estamos en una ciudad súper llena de tráfico. El metro, todo, los coches, todo está súper saturado. Pero bueno, ya estoy aquí sentado. Oye, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Platícame de ti. Platícame cómo fue. ¿Estudiaste? ¿Qué fue donde empezaste tú a querer estarte interesando por el tema de los ovnis? Bueno, comúnmente las personas que se interesan en este tema siempre han tenido una experiencia, ¿no? Ajá. Pero mi formación ha sido muy exenta precisamente de este fenómeno. Yo estudié la carrera de Contaduría Pública. O sea, nada que ver con... Nada con absolutamente que ver, ni siquiera con la antropología, la arqueología, a lo cual hoy precisamente se ha desencadenado, precisamente de mis experiencias, estar estudiando lo que es la historia de la humanidad a través de de la cultura y también la antropología y la arqueología. ¿Desde hace cuántos años te dedicas a esto? Son 33 años de estar involucrado en este tema, 17 que me tocó vivir por primera vez la experiencia directa de contacto, ser un testigo. Comúnmente hoy se le conoce como contactado. No me gusta mucho la palabra contactado. Sí. Soy un testigo de múltiples formas en que estos seres se manifiestan en tu vida y dejan un mensaje, que yo siempre he dicho que es un mensaje mucho más propositivo, de alternativa, que comúnmente, desgraciadamente, ¿no? También afortunada y desgraciadamente, porque tiene dos aristas, mucho, ¿no? Hay películas que te muestran el fenómeno de una forma muy constructiva, y hay otros que infunden demasiado miedo, ¿no? Ok. ¿Cuál fue tu acercamiento a ser, como dices, o con un contactado o se pudieron acercar como testigo? Como testigo. A partir de los 9, 10 años soy testigo. Desde muy niño fui testigo. Yo viví muy cerca del Aeropuerto Internacional de México, aquí en la ciudad. Y junto con mi familia tuve avistamientos, como comúnmente hoy la sociedad puede estar... pues tomando ya registro, documentando, en fotografías, en videos. Sin embargo, esta historia que me atrajo precisamente a involucrarme en este tema, fueron diversos programas de televisión que fueron afectando o impactando en mi vida desde niño, donde precisamente surge el periodista Jaime Maussan, 60 Minutos, que conducía Juan Ruiz Gili. ¿Y usted qué opina? Fui amigo muy cercano del ufólogo también muy reconocido, don Luis Ramírez Reyes, el segundo padre de la ufología aquí en México, después de Pedro Ferriz Santa Cruz. Y bueno, a partir de esos temas me fui involucrando, me fui acercando a grupos de contacto, y a partir de ese momento conozco a uno de los personajes en estos programas de ¿Y usted qué opina? Al contactado Sixto Paz Wells, ¿no? Que es mundialmente conocido. Es muy famoso, sí. Y a partir de que me involucro en los grupos de contacto, comienzan a sucederme mis propias experiencias. Wow. Y ese acercamiento con estas inteligencias me proporciona un propósito, ¿no? Estos seres comunican un propósito específico, y de ahí, de testigo, me convierto en investigador, porque no me quedo con mi experiencia, sino que la cuestiono, y posteriormente me dedico a explorar, soy explorador. Así es. Es decir, no estamos obligados a creer estos temas, sino a cuestionar, a pensar y a verificar que esto es real. Y a partir también de 12 años me he convertido en conferencista a nivel nacional e internacional. Leo, a los 9 años comentas tú que tuviste o fuiste testigo. ¿Podrás platicarnos esa experiencia? Sí, y junto con mi familia, como menciono, fui pues muy cercano a esta área del aeropuerto. Sabía perfectamente cómo era un helicóptero, cómo era un jet, cómo era un avión comercial. Exacto. Sin embargo, junto con mi familia fuimos testigos de ver un objeto totalmente ovoide, metálico, y a partir de ese momento fue que me
interesé en ese tema. A temprana edad siempre estuve involucrado mucho en esta parte del fenómeno ovni, pero también, como muchas personas, también estuve cerca también de la parte histórica, ¿no? Gracias a un hermano, también me fui acercando mucho a lo que era la historia, las culturas, a las religiones del mundo, y quizá a lo mejor eso fue la inquietud o esa cercanía que estos seres comenzaron a tener con mi persona, porque es muy común que muchas personas tengan este tipo de acontecimientos cuando están investigando o se involucran en estos temas. Ok. Yo siento, o no sé, tú me puedes decir, que hay ciertas características que a lo mejor ellos buscan en las personas para hacer contacto con ellos o volverse ellos contactados o testigos. ¿Cuál crees tú que fueran esas características? Una de las que no, y me gustaría también empezar de las que no, es que no somos unas personas especiales. Okay. Somos unas personas comunes y corrientes, que actuamos en la vida normales. Sin embargo, como menciono, tal vez mi interés por la historia, por las religiones, por todo aquello que es el desarrollo de la conciencia, porque la religión es un tema un poquito delicado, sí, pero también las filosofías que se van desarrollando nos van enseñando precisamente a ser mejores seres humanos. Eso es lo que principalmente es el mensaje. Okay. Y estos seres, si pudiese decirlo, están muy cercanos a ese propósito. Y a partir de ese contacto que tuve en el año 2008 y 2009, en un lugar de aquí de México que es el Valle de las Siete Luminarias, no sé si la conozcas. No lo he escuchado. Es un lugar que es muy propicio para el contacto, para estas zonas que son muy calientes, como comúnmente se dice dentro de estos términos de la ufología, donde hay mucha actividad ovni. Claro. Es un lugar en Guanajuato, Valle de Santiago, donde se encuentran 7 cráteres que están distribuidos misteriosamente de la misma forma de la constelación de la Osa Mayor. Oh. Y curiosamente, dentro de las últimas investigaciones que he realizado históricas, la constelación de la Osa Mayor está involucrada en diversas culturas iniciáticas del planeta. De acuerdo a estas visiones ancestrales, se dice que de estas constelaciones, o al menos de esta, han llegado estos seres del cielo. Tú me decías hace rato que ellos, de una de las características es como el nivel de conciencia, ¿no? Que uno quiera propagar, ¿no? O seguir como difundiéndolo. Y que más allá de la religión, pues es como la parte de la espiritualidad, ¿no? Que yo creo que es lo que estábamos ahorita en un despertar de conciencia y que se está dando a nivel mundial, pues a raíz de todo lo que ha sucedido, ¿no? Lo último de la cuestión de que tuvimos esta pandemia y que tuvimos todos que meternos a casa y voltear hacia adentro, ¿no? En autoconocimiento, despertar. Y creo que todo va de la mano, ¿no? No pasa todo, o sea, no es casualidad todo lo que sucede. ¿Crees que ese despertar de conciencia ellos lo están de alguna manera promoviendo o lo están difundiendo en la raza humana? Sí, precisamente te comentaba que lo importante es verlo con otros ojos, ver todas las aristas que se encuentran alrededor del fenómeno ovni, pero sobre todo de los tripulantes. Lo importante es que han pasado ya décadas del estudio de lo que es el fenómeno de estos objetos anómalos, que ya cambió incluso el término de ovni a UAP, ¿no? Objetos anómalos aéreos. UAP, ok. ¿Por qué fue el cambio? El cambio se debe a esta parte militar, que no quiere reconocer precisamente que no solamente es un objeto no identificado, que ya están completamente identificados por la sociedad, pero precisamente los gobiernos y sobre todo el gobierno militar está muy cauteloso. Pero está entredicho, ¿no? Porque a final de cuentas el mismo gobierno de Estados Unidos ha dicho que han aceptado militares que sí ha habido ya contacto extraterrestre con las potencias, ¿no? Sí, por una parte son militares que lo tuvimos hace algunos años, precisamente ya una desclasificación o han hablado 3 militares, que fue un gran paso, una gran noticia, una gran noticia, claro. Sin embargo, si te das cuenta, el gobierno, precisamente militar, los comenzó a desacreditar. Es decir, ellos hablan, pero es muy fácil que las instituciones no respalden precisamente esos dichos de estos militares.
¿Tú crees que hay información que los extraterrestres han pasado a las primeras potencias? Sí, desde luego, y se han comunicado con militares, con religiosos, con científicos. Tenemos demasiados documentos, noticias, argumentos que precisamente verifican. Hubo un papa precisamente, Juan XXIII precisamente, tuvo contacto con un ser extraterrestre. Eso está totalmente documentado. El mismo Papa lo dijo. El mismo Papa lo escribió sin redactarlo directamente, lo dijo entre líneas en algunos de sus libros que escribió, pero hubo testigos. Sí, porque iría como en contra de su religión, ¿no? En cuestión de la religión. Me comentabas hace un momento qué es el mensaje, ¿no? Ajá. ¿Qué es lo que buscan estos seres extraterrestres? Muchas veces se contactan con políticos, como por ejemplo también clérigos como sacerdote, papa, ¿no? Juan XXIII. Sin embargo, nos vamos dando cuenta que no hablan directamente, ¿no? Se contactan más con personas de la sociedad común, porque precisamente esas personas no tendrían miedo al desprestigio. Buscan a personas que no tengan ese prejuicio o esa dificultad, porque el tener un contacto con estas inteligencias produce una responsabilidad y hay una delgada línea. Y también cuando muchos de estos comunicadores que han sido contactados, o contactados se vuelven comunicadores, también existe el riesgo de que el mensaje se pueda dispersar o se pueda tergiversar, porque saben perfectamente que el ser humano tiene ego. Entonces, lo que importa es el mensaje, no el mensajero, ¿no? Claro, y ahí es donde los seres humanos nos podemos perder, ¿no? Es correcto. O sea, ahí es donde entra la conciencia. Tendríamos que preguntarnos qué es la conciencia primeramente. Así es. Y la conciencia, que muchas veces es muy complicado definirla, pero la conciencia, si le pudiéramos dar un término rápidamente, sería la experiencia que vas acumulando para poder desarrollarte. La experiencia, pero bueno, también puede ser experiencia desde el ego, ¿no? Podría ser. Claro, amarca todos los aspectos psicológicos del ser humano. Por eso estos seres lo que comunican tiene que pasar por un filtro. También hay protocolos de contacto. Ser testigo no es fácil, ¿no? Porque, como te digo, pasa primeramente por el filtro, y si hay una autenticidad por dar el mensaje, sí tienes que pasar por ese filtro mental de tu educación, de tu religión, etcétera. Entonces hay una responsabilidad para poder generar realmente la información y comunicarla tal como es. O sea, ellos sabrán si la persona que quiere ser ese testigo o que ya es parte de los contactados realmente se está moviendo desde el ser. Sí, y aún así corren el riesgo. Y aún así corren el riesgo. ¿Riesgo de que propicie precisamente el ego? Es decir, que una vez que transmiten, ese filtro que menciono es como generar el teléfono descompuesto, ¿no? Sí. Una cosa es lo que recibo, otra cosa es lo que entiendo y otra cosa es lo que describo. O sea, cómo lo percibo y cómo lo puedo traducir. Es correcto. Ok. Pero si hay una auténtica conciencia en la parte de responsabilidad en base a esas experiencias, pues hay que transmitir el mensaje concreto. ¿Cuál sería la experiencia más fuerte que para ti ha resultado con este tipo de contactos? Wow, pues han sido muchas. Precisamente el contacto directo con ellos, es decir, tener la presencia enfrente de ti, ¿no? Que es algo que es un impacto. Realmente quien diga que los encuentra de frente y no tiene que no sientes nada, una emoción o un miedo a lo desconocido, no le creería, ¿no? Produce ciertamente un temor a lo desconocido, pero ellos generan una vibración de confianza, ¿no? De empatía. Es como cuando estás con un amigo, ¿no? Exacto. Que ya conoces. Primero sí tienes la impresión de lo desconocido, pero después tienes ese acercamiento. A mí me ocurrió en el Valle de las Siete Luminarias en 2 ocasiones, 2008, 2009, con un ser extraterrestre y un ser intraterrestre. Hay que hablar primeramente de los extraterrestres. Claro, y después es nos un vamos tema muy con el aparte, otro tema, claro. El intraterrestre. Te vamos a seguir invitando, amigo, ya quedaste. Y bueno, tener enfrente a estos seres que vienen de una localidad, al menos el ser que me contactó dijo llamarse Mardox, y proviene de un sector de una galaxia vecina que es Andrómeda. Nosotros, de acuerdo a ellos, estamos ubicados, la Vía Láctea, en un sistema local de
aproximadamente 8 galaxias que rodea a una galaxia central, es decir, 9. Y desde ahí hay una gran comunidad de seres extraterrestres que van precisamente contactando con el ser humano. Dentro de lo que hablamos un poco fuera de aire, ¿no? También cuando formalizamos la entrevista, así es, hablábamos precisamente de la parte científica y de la parte filosófica. Precisamente son cientos de millones de galaxias las que pueden observarse en nuestro sistema local, y son aproximadamente entre 100 y 60 civilizaciones las que están llegando a tener contacto con el ser humano. Entonces eso va corroborando, y eso está científicamente comprobado, ¿no? Con las ecuaciones que hicieron tanto Carl Sagan y su amigo Frank Drake en el proyecto SETI, por ejemplo. Ahí estamos hablando un poco de ciencia, la famosa ecuación Drake. Y estas civilizaciones están organizadas, es decir, como si fuese un gran organismo de Naciones Unidas. También hay un sector que está contactando a la humanidad con un fin positivo, pero existen también otras civilizaciones con otros fines negativos. El fin concreto del cual ha sido parte de mi experiencia ha sido recabar la información de una historia perdida de la humanidad, porque han existido otras eras, otras humanidades, de las cuales también tenemos registros, de las cuales desgraciadamente las instituciones oficiales, no solamente la militar, sino la parte histórica, la parte antropológica, la parte arqueológica, no quiere que sepamos. Sí, no les conviene. No les conviene. Se caerían todo eso. Porque se caen ciertos paradigmas. Sí, totalmente. Cambiaría el aspecto religioso, el aspecto económico, el aspecto científico y también el aspecto político. Empezando por el religioso, ¿no? Que es el que controla. Sí, sabríamos la verdad de que quiénes son nuestros creadores. Formamos parte de un proyecto cósmico y un proyecto humano. Así es. Ahí entra esta parte filosófica. Wow. Oye, ¿y podrías compartirnos cuál fue este mensaje que te pudo dar este ser con el que con Mardox? ¿Cuál fue, o que fue telepáticamente? Sí, ellos se comunican de una forma telepática. Hay muchas formas de comunicación. Existe la de sueños, existe la telepática, existe la parte astral de lo que se conoce como desprendimiento del cuerpo, y hay encuentros con ellos. En esta ocasión fue a través de un holograma, ¿no? Ellos se proyectan tanto físicamente como en una parte holográfica, del mejor estilo de una película. Por eso es muy difícil que pueda pues el testigo, ¿no? Tal vez tener esa credibilidad, porque es un hecho realmente extraordinario. Sí, y que parece sacado de una película. Y que parece precisamente ciencia ficción, pero no lo es. A veces la vida supera la ciencia ficción. Así es. Y precisamente en el año 2008, en este cráter, en uno de estos cráteres de las 7 luminarias, este ser lo que me comunicó es que en diversas partes del mundo ya se ha recuperado o se ha difundido historia de los antecedentes del ser humano, incluso de su propia creación, en la parte egipcia, en la parte de los druidas, en la parte tibetana, en la parte de los sumerios, en la parte de Medio Oriente, incluso en Norteamérica o en nuestro continente en la parte del sur de Sudamérica. Pero no se había hablado acerca de esos orígenes desde México, que en México se tendría que detonar cierta información que daría pauta para comprender parte de ese rompecabezas. Total. Y me dio datos entre el año 2008 y a partir del 2011 a la fecha he ido recabando esa información para hacer viajes, precisamente de exploración, estudiar esa parte histórica y verificar que lo que nos dicen es cierto, porque como menciono, no estamos obligados a creerlo. Claro. Pero una vez que tenemos esos datos, ya podemos ir empezando a armar ese rompecabezas. Claro. Ahora, ¿por qué si ya se ha abierto tanto este nivel de conciencia, cada vez hay más avistamientos? Yo siento que no es como antes, hace 30 años, que pues eran menos, era como, y aparte este tema era como de risa, había gente que se burlaba. Por ejemplo, tú sabes, con Jaime Maussan, pues no le creían, lo tachaban de charlatán.
Después de haciendo que se comercializó mucho, ¿no? Como justamente esta parte de que tú dices del ego. Exactamente. Pero al final de cuentas, hoy, pues mucha gente dice, pues no, que no existían o no, que no era verdad lo que decía Maussan, ¿no? Bueno, hoy le dan precisamente las gracias y le dan el crédito, ¿no? Exactamente. Valió la pena tanta lucha, a pesar de que sí, realmente como periodista, pues tiene un negocio, Sí. tiene un programa de televisión que tiene que generar contenido. Así es. Sin embargo, bueno, ha sido un gran difusor. Eso sí, hay que darle totalmente el mérito a nivel internacional. Ahora, si hay tanta información ya y hay tantos avistamientos, ¿por qué no tener ya un contacto directo ya con la humanidad? Si ya hay mucha gente que sí cree en ellos o que creemos en ellos, y que yo también he tenido experiencias sobre todo estas esferas plateadas que te comentaba, ya varias ocasiones, inclusive también luces que voy manejando y van como a la par del coche, como si fueran al lado de ti. Y ¿por qué si hay tanta manifestación, por qué no ya presentarse a la humanidad? Aquí estamos. Algo que nos han venido comentando también, y eso es muy importante comprenderlo, es que el tiempo no es igual para nosotros como para la interpretación de ellos. Oh, claro. El tiempo es relativo, ¿no? Sí. Es una interpretación. Sin embargo, todo lo que tenemos como parte de historia, desde Roswell, ¿no? Desde la parte mediática, porque esto no ha ocurrido en los años 40. No. Tenemos indicios de aparición y de contacto con el ser humano ancestralmente, pinturas rupestres, petrograbados, textos antiguos, etcétera. Entonces hay ciertos protocolos que no comprendemos, es decir, para ellos que son viajeros en el tiempo. Hay una anécdota interesante. Le preguntaban a Albert Einstein, ¿no? En 1952, un diario estadounidense, si él creía en los ovnis, y dijo sí, solamente que los tripulantes no son viajeros en el espacio, son viajeros en el tiempo. En el tiempo. Entonces, si ellos nos están visitando en esos lapsos espacio-tiempo hace una semana, para nosotros puede ser una interpretación de tiempo de hace cientos de años, y para ellos precisamente la semana pasada, ¿no? Ellos están dando saltos en el espacio-tiempo. Así es que lo que buscan ellos dentro de este protocolo de contacto es generar una preparación. Okay. Por eso los contactados desde 1952 con George Adamski, y así continuamente podríamos nombrar diferentes cada contactados época, hasta la época actual. Esos contactados ya no forman parte de ese esquema de que solamente había una persona con el que tenían vínculo. Sí. Ahora, como bien has mencionado, ahora todos son testigos, todos pueden documentar a través de un video, de una fotografía o de una experiencia personal. Sí, total. Y esto es precisamente una preparación. Ellos llevan un tiempo y una preparación. ¿Para un contacto real? Para un contacto masivo. Ya masivo. El masivo ya se encuentra, ya hay grandes ciudades que hemos tenido noticias de que estos avistamientos duran muchísimo tiempo. En el año 2014 te comento que tuvimos una experiencia en Teotihuacán, en donde tuvimos durante 5 horas, y estaba precisamente con Sixto Paz, tuvimos un avistamiento en pleno Teotihuacán durante casi 5 horas. Wow. 5 objetos pudimos grabar, pudimos fotografiar, en un lugar totalmente abierto al público. Hay muchas grandes ciudades que han filmado. Esa ya es una manera directa de aquí estamos. De manifestación, es decir, manifestación masiva. Ellos ya han cumplido con el primer protocolo. Dentro de los protocolos de contacto para el ser humano existe primero el avistamiento, que son los protocolos que Allen Hynek, el padre de la ufología en Estados Unidos, un astrónomo que no creía, que estaba a disposición del gobierno, cuando se vuelve testigo e investiga personalmente este tema, pues se vuelve un gran difusor de la verdad, ¿no? de este fenómeno. Entonces él manifiesta lo que es el protocolo de lo que conocemos como la película de encuentros cercanos del tercer tipo. Así es. Los protocolos vienen el avistamiento, el acercamiento, que es de segundo tipo, el tercero es ya cuando estamos enfrente de ellos, y tercero y cuarto tipo es cuando podemos acceder a un viaje incluso con ellos. Sí. Y podemos corroborar esa experiencia. Después vienen las manifestaciones de portales dimensionales que se llaman sendras, son portales dimensionales.
precisamente la base de datos o la información que ellos transmiten, el mensaje, y después viene una segunda agenda dentro de ese protocolo, que es conocer la real historia de la humanidad, el propósito por el cual es la existencia del ser humano, y precisamente lo que les importa es el desarrollo de la conciencia de esta civilización. De esta civilización. ¿Cuánto tiempo crees más que se llevaría, si nos tocaría todavía a nosotros, o todavía va a faltar tiempo para tener este contacto masivo? Ya de decir, ya estamos aquí y ya... Dentro de mi experiencia, no solamente he tenido contacto con seres extraterrestres, estos seres nos han involucrado y nos han aconsejado que estemos en contacto con guardianes de la sabiduría ancestral. Ese es otro tema también muy importante. Y de ese contacto con la sabiduría ancestral, que va muy de la mano con el mensaje de los seres extraterrestres, porque al menos de los testigos de estas comunidades, de estos guardianes, me han compartido sus propias experiencias. Ajá. Entonces ellos hablan precisamente también de un tiempo en que estos seres puedan entrar en contacto con nosotros. Una de estas profecías ya se cumplió durante el eclipse de 1991. El eclipse solar, en donde se pudieron fotografiar y videograbar flotillas, en donde el códice Dresde, el códice maya, ¿no?, que se encuentra en esta ciudad de Alemania, planteaba esa profecía, que se terminaba una era y venía otra, y que de ella se iba a desencadenar el retorno de los señores de las estrellas. Ahora, con este diálogo, esta versión de los sabios ancianos de estas comunidades, hablan que a partir del año 2027, que ya estamos muy cerca, 2 años. Se aproxima ya una cuenta regresiva para el final de una era de 26,000 años. Okay. Eras en donde precisamente la transición de nuestro sistema se va generando en un ciclo de 26,000 años, y en ella transcurren eras de civilizaciones, e incluso ha habido cataclismos. Nosotros nos estamos acercando, y se está viendo ya del 2027, ¿no? 52 años, que es un periodo de suma que ellos manifiestan de un periodo de tiempo. 2027 más 52 años nos daría el término al año 2079. Entonces tendríamos que focalizar nuestra atención y nuestra oportunidad de cambio de conciencia de aquí al 2027 en esa cuenta regresiva. Entonces, a partir de ese año 2027 pueden tal vez desencadenarse esos encuentros masivos. Ya cada vez más fuertes. Cada vez más intensos, y tal vez alguno ya más propicio de que puedan estrechar las manos de la sociedad. Fíjate que yo siempre he pensado que las películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, que yo siento que, pues, bueno, muy adelantada a su época, porque obviamente fue hace, ¿qué?, 30 y tantos años, 40 años. 40 años, sí. Ajá, y que a final de cuentas venía información que hoy por hoy creo que es lo que sucedería en un contacto así, ¿no?, del tercer tipo. Y yo a veces he creído que inclusive hasta contactan a este director, ¿cómo se llama? Steven Spielberg, a Steven Spielberg. George Lucas con Star Wars, las galaxias. Ajá. Creo que sí les pasan información, no sé si es a través de sueños, si es a través de manifestaciones directas. Seguramente. Para que justamente es una forma masiva de transmitir, ¿no?, su tecnología, pues la forma de lo que ellos, no sé, de alguna manera quieren transmitirnos a nosotros, ¿no?, como seres humanos. Sí, pero como menciono, nos pueden transmitir muchos conocimientos, pero ante todo, como formamos parte de lo que te menciono, este proyecto cósmico y proyecto humano, están muy enfocados a ese desarrollo de la conciencia. Por eso las películas de Hollywood atractivas para esa confianza que podamos generar ante el tema, Encuentros cercanos del tercer tipo. Existen la película de E.T., por ejemplo, para niños. Sí, claro. Cocoon también fue un clásico. Fue muy buena, claro. Sin embargo, hay otras películas también que generan mucho miedo, como El Cuarto Contacto, etcétera. Sí. Pero como menciono, si formamos parte de un proyecto humano, ¿a qué me refiero con proyecto humano? Ellos han manifestado, y hay otros testigos de contacto que lo sostienen, pero yo me aboco un poco más a esta parte ancestral. Ellos han mencionado que somos parte de un experimento genético, sociológico, metafísico y también antropológico. Wow. Y de hecho sí realmente podemos decretar que
que se trata de este experimento. Hay científicos, Jorge, que esto ya no lo dice un contactado o una canalización, como Francis Crick y James Watson, que fueron los que generaron todo este estudio del genoma humano, en los años 60, los años 80, que les dieron el premio Nobel. Si el público busca el libro La vida misma, que fue escrito por Francis Crick, lo pueden bajar por internet. En ese discurso de este libro mencionan que la vida pudo haber sido sembrada por una civilización extraterrestre. Claro, sí. Paul Davies, también un físico de la NASA, ha dicho que en nuestro ADN existen rastros y genética de civilizaciones extraterrestres. Así es. Y hay otros científicos también muy aventurados que han dicho públicamente que somos una siembra extraterrestre. Y si esto lo podemos corroborar, realmente es algo formidable. Pero se caerían todos los velos de la religión, de la política, de la parte científica, inclusive en el mundo, ¿no? ¿Cuál es ese mensaje que propician ellos que debemos de poner atención al generar un buen desarrollo de la conciencia, es decir, una buena experiencia como seres humanos? Porque somos una civilización que tenemos y experimentamos la dualidad. Es muy interesante. Ellos no experimentan la dualidad como nosotros. No. Ellos son muy mentales, muy racionales. Okay. Han estado viajando a través del tiempo, a través del espacio. Se puede perder la memoria. Hay experimentos con astronautas. Sí, que los hacen perder la memoria. Para que se no pierde un lapso de memoria, ¿no? Que les tienen que hacer regresiones precisamente para que recuerden. Para accesar a esos recuerdos de cuando... Y estos seres extraterrestres han olvidado su origen, su mecánica de origen. Es decir, nosotros como adultos nos hemos desensibilizado. También nosotros tenemos demasiado acceso a la tecnología. Así es. Que nos hemos desensibilizado. Y cuando observamos a un niño crecer y desarrollarse de una forma muy neutral, natural y con otro nivel de conciencia, podemos darnos cuenta como observadores que hemos olvidado esas características. Claro. Lo mismo le sucede a ellos. Claro. Pero esa base de datos se encuentra en nuestro ADN. Tenemos noticias, Jorge, que por hablar un poco de ciencia, se dice que en nuestro ADN el 90% es el gen basura, que ellos le llaman los científicos. Y el 10% es lo que le da las características biológicas, tipo de raza, color de piel, de ojos, cabello, etcétera. Pero científicos ingleses se han dado a la tarea de crear ADN artificial, en donde han podido grabar multimedia, datos, música, etcétera. Entonces tendríamos forzosamente que entrar en el estudio de la física cuántica. Entonces todo lo que llamamos experiencia son bases de datos que no son medibles, que no son físicos, pero se guardan en nuestro ADN. Ok. Todo este experimento, inclusive yo he escuchado y he leído que inclusive pues que Jesús o Jesucristo no existió físicamente, sino es parte de una filosofía obviamente introyectada por ellos para que el ser humano pues tenga esta dualidad de saber hacia dónde se va, ¿no? Si el lado de la quinta dimensión, la luz, la espiritualidad o la parte oscura, ¿no? Y negativa, que existe, ¿no? En esta tercera dimensión, ¿no? Esta dualidad totalmente que tú dices, ellos no están en esta dualidad, no existe en la quinta dimensión esa dualidad, pero a final de cuentas ya se habla, ¿no? De que Jesucristo también pues era como una parte simbólica de los principios y los valores introyectados al ser humano para obviamente trascender en esta tercera dimensión. Eso forma parte de una conspiración también, precisamente desacreditar a los grandes avatares que existieron precisamente y dejaron su ejemplo, ¿no? Pueden decir también que no existió Buda, por ejemplo, claro, ¿no? Claro. Pero hay informaciones que estos seres nos han mencionado precisamente del Maestro Jesús. Sí, porque dicen que inclusive puede ser un extraterrestre, ¿no? Un ser iluminado. No, precisamente ahí empieza la parte fundamental de este mensaje, de lo que es el propósito
de la existencia del ser humano, como menciono. Sí. Si nosotros formamos parte de este experimento o de una creación de ellos, es precisamente porque en el universo muchas de las civilizaciones que han existido, existen y nos están visitando y que nos anteceden millones de años en cultura, en ciencia, en filosofía, no son completamente espirituales. Es decir, tenemos dentro de la metafísica o dentro de la física, ¿no?, tenemos 3 universos paralelos en donde se desarrolla esa conciencia. Nuestro universo físico, donde nos encontramos en este momento, el universo mental, ¿no?, es el creativo, donde se crea la realidad, y el espiritual. Entonces, estos seres se desarrollan precisamente en esos grados. Ellos han mencionado que el ser humano es de 3,3. Es un término muy raro que ellos han mencionado. ¿A qué se refieren con 3,3? Nosotros tenemos estos 7 niveles energéticos que chakras. Son nuestros chakras, ¿no? Así es. Pero estos se desenvuelven, no se desarrollan o interactúan dentro de estos 3 niveles. Los 3 primeros se desarrollan hasta nuestra base de nuestro plexo solar, donde es la cavidad de las emociones. Sí. Esa es la tercera dimensión. Somos seres viscerales, somos seres reactivos. Así es. A medida que vamos integrando precisamente ese proceso de conciencia, vamos subiendo, conectando con estos otros centros energéticos creativos de ese universo mental, que es el corazón, que es el núcleo que vibra con mayor magnetismo, la palabra, ¿no?, que es lo que menciona la teoría de cuerdas, como anclas y traes a la realidad eso que piensas, ¿no? También la manifestación de este paquete de información. Así es. Y el último, que sería el paquete que se conecta con la parte espiritual, con la fuente, chakra, sí, ¿no? Fuente. Entonces el Maestro Jesús, de acuerdo a esta versión de ellos, todos los seres que ellos, o estos seres que los están visitando, de acuerdo a esta categoría, son de 6,6. La vibración también, es decir, somos seres físicos de tercera dimensión, pero también nuestro nivel de conciencia vibracional vibra de acuerdo a nuestro nivel energético. Así es. Por eso somos 3,3. Los seres extraterrestres que nos visitan aproximadamente son de 6,6. Vibración de conciencia. Alta vibración. Muy mentales. Ok. Y son seres que vibran físicamente en esa vibración de sexta dimensión. Son diferentes cosas cuando hablamos de quinta, cuarta, sexta dimensión. Así es. Y de acuerdo a ellos, que ellos sí mantienen la versión de que el Maestro Jesús sí existió y que de hecho superó ese grado de conciencia. Ellos son precisamente de 6,6 y el Maestro Jesús llegó a la séptima dimensión de conciencia, es decir, lo rebasó. Entonces ellos sí creen, obviamente, que sí existió y que era un ser iluminado. Era un ser con un despertar de conciencia. Es un ser humano normal. Era un ser humano. Exactamente, que pudo a través su nivel de conciencia, de sus múltiples encarnaciones, desarrolló esa información que genéticamente va viajando en el tiempo y espacio, ¿no? Wow. A través de las múltiples encarnaciones, que también es un tema polémico, claro, pero es me parece que es muy cierto. Yo creo precisamente en la reencarnación. Yo también. Y entonces esta base de datos se va generando como lo que comúnmente en la tradición o en el conocimiento filosófico ancestral se le conoce como la potencia del espíritu. Así lo hizo Quetzalcóatl, así lo hizo Buda, así lo hizo Zoroastro. Muchos de los avatares crearon un camino iniciático. Claro. Ellos están precisamente muy atentos de que el ser humano pueda acceder a ese camino iniciático. Total. Todos estos avistamientos o personas o extraterrestres que han tenido comunicación en varias épocas de la historia, ¿crees que en las civilizaciones de los egipcios, de los aztecas, los teotihuacanos, tuvieron estos avistamientos también y tenían este contacto con ellos? A mí se me hace increíble la construcción de las pirámides, inclusive de Egipto, ¿no? ¿Cómo hacer eso, no? ¿Crees que han tenido ayuda? Sobre todo la arquitectura y la arqueoastronomía, ¿no? Porque muchos de los templos que conocemos como pirámides están alineados con constelaciones. Sí, exacto. Todo lo que se ha encontrado en la parte del sur maya está alineado a constelaciones. Todo. Teotihuacán y Egipto están alineados con el cinturón de Orión. Así es.
Entonces, ciertamente hubo un acercamiento de estas civilizaciones, pero no en esta época que conocemos actualmente o que definimos o conocemos como historia, sino estamos hablando de eras atrás. Las pirámides de Egipto, Teotihuacán, o incluso he tenido la oportunidad de participar en congresos internacionales y platicar directamente con uno de los expositores a nivel internacional, que es Semiros Managic, que es el descubridor de las pirámides de Bosnia, en donde se dice que es la pirámide o dos de las pirámides más grandes del planeta, las que se encuentran en Bosnia, pero no, la más grande del planeta está en Cholula, aquí en México, pero no están datadas correctamente, y de esto me van a criticar los arqueólogos, antropólogos, pero hay otros arqueólogos como Semiros Managic, que es un disidente de la misma organización, que está tratando de decir y develar la verdad. ¿Qué es lo que hacemos precisamente ante esta difusión? Y te agradezco precisamente esta oportunidad de poder compartir, ¿no? Y sobre todo de estimular a las personas a que investiguen, que no crean, que investiguen. Así es. Pues si tú me lo permites, me encantaría invitarte una vez al mes para que pudieras, dentro de tus actividades, que pudiéramos coincidir para seguir difundiendo este tema. Yo soy de verdad también un ferviente seguidor de todo este fenómeno. He tenido también ese tipo de avistamientos. Creo fervientemente, creo que desde que soy niño en ellos, y tuve manifestaciones también. Entonces creo que podríamos pues unir fuerzas, ¿no? Y poder darle difusión a todos estos proyectos, y que nos puedas platicar qué proyectos tienes ahorita en puerta, alguna plática, alguna conferencia, tus redes sociales, por favor. Sí, amigo. Tenemos actividades. Bueno, mis redes sociales pueden encontrarme en Facebook, Instagram o YouTube, donde tenemos bastante material, y es bajo un proyecto que se llama Enigmas 360 grados. Enigmas 360 y con letra grados, porque no solamente es abarcar el fenómeno ovni, me di cuenta que es 300 grados lo que tenemos que observar. Todo. Y las próximas actividades que tenemos es un congreso internacional el 1, 2 y 3 de noviembre. De noviembre, ya. Que precisamente voy a hablar acerca de mi actividad, pero que se ve relacionada con el trabajo del doctor Jacobo Grinberg, también uno de los científicos que ya podremos hablar algún día. Estuvo involucrado un poco en este tema, aunque no lo dijo abiertamente, pero precisamente en esta oportunidad voy a exponer todo lo que es la sabiduría ancestral desde los procesos fisiológicos, vamos a la parte filosófica, pero también a la parte que se puede corroborar de ese camino iniciático. Es decir, no nos quedamos con la parte metafórica, sino vamos a describir la parte científica. Y bueno, y luego el 15, 16 y 17 de noviembre vamos a tener una ceremonia precisamente con guardianes de sabiduría ancestral. Y sobre todo estoy trabajando con el guardián olmeca Jesús Fabián Ortiz, a quien le agradezco mucho que me esté compartiendo información privilegiada, ¿no?, de este tema y de muchos más. Y vamos a participar en una ceremonia que es el Fuego Nuevo de Chicabán, que también es otro tema muy interesante. No, y aparte de todo esto que dices de Grinberg, pues también ahí hay un misterio, ¿no?, de su desaparición, ¿no? Que se dicen muchas cosas, ¿no?, de que está en otro lugar, de que se lo llevaron, de que está... Hay mil leyendas. Mil leyendas, ¿no? Que bueno, ya podrás tú de alguna manera decirnos, y sobre todo qué interesante que vas a estar en este congreso. Para la gente que esté interesada, pues buscarte en redes sociales y puedan asistir, ¿no? Sí, todos los datos estarán en la página de Enigmas 360 grados o en mi página personal, Leobardo Peña. Así es. Bueno, rápidamente quiero mostrar que hace poco fueron los premios Prometeo, ¿verdad? Sí, Prometeo, de aquí de la televisora, y estuve nominado por LL Digital, otorga el presente reconocimiento de desarrollo artístico y humano por todo lo que hago en este rubro, en la nominación en los Prometeos 2024. Reconocemos el maravilloso trabajo que ha estado realizando a lo largo de este tiempo para nosotros y agradecemos la confianza que se tiene hacia nuestra casa. Muchísimas gracias a Lalito Llamas por este premio, por este reconocimiento. Muy contento de estar con ellos trabajando y muy agradecido de verdad de todo corazón. Y pues bueno, amigos, se nos pasó volando el tiempo. También yo llegué un poquito tarde por el trafical que hay y las actividades, ya sabes, pero estás invitadísimo a que podamos formar un equipo también, y una vez al mes, si tú puedes, ahorita lo platicamos, sí, claro, podamos darle un seguimiento
a tu trabajo. Sí, va de la mano, porque el desarrollo artístico humano Así precisamente es muy importante. Así es. Acabo de regresar de un viaje a Mongolia y precisamente, ya lo platicaremos en su momento, Sí. Es un lugar que precisamente fue registrado de una forma artística por un explorador místico, Nicolás Roerich, Qué interesante. y lleva la parte artística y la parte humana. Fíjate qué chistoso. Y está relacionado con el mundo intraterrestre, el mundo extraterrestre y el arte. Y fíjate La que yo conciencia. desde hace 16 años pues tengo una escuela de actuación y desarrollo humano, en la cual pues siempre he estado muy preocupado en que los alumnos también tengan un crecimiento espiritual, emocional y un crecimiento, ¿no? En general, porque no nada más es tener las bases para hacer teatro, cine y televisión, sino también convertirte en un ser humano, pues ahora sí que 360, ¿no? En el que puedas tener un mayor nivel de conciencia. Ese es el Entonces, pues propósito. mira, no hay casualidades y para mí me encantaría que estuviéramos trabajando y una vez al mes poder hacer un programa que sea para ti, que podamos proyectar pues todo lo que tú estás realizando y tus proyectos. Este tema tiene demasiadas aristas. Muchísimas Así cosas te lo que darle. agradezco, los micrófonos, y también felicitarte por esa labor que estás muchas haciendo. gracias. Te sigo en tus redes y la verdad es un trabajo formidable. Muchas gracias, amigo. De verdad, pues muchas gracias de verdad por todo tu apoyo y haber estado aquí, tu presencia. Me encanta que hayas venido y aquí tienes este espacio para ti. Y pues Gracias. bueno, me despido. Yo soy Jorge Santoro y nos vemos la próxima semana aquí en Yacar Desarrollo Artístico y Humano. Hasta la próxima.